Pues aquí, ¿qué datos están en el ejercicio que tengo que agregar? ¿Y qué voy a obtener además? Que algunos datos que vienen en el enunciado en realidad están dentro del mismo diagrama, ¿no? Entonces, a ver ahí, ¿qué datos nos faltan, chicos? ¿Qué pongo? Falta de los datos, poner el área ¿Ah? de los alambres de Nicromer ¿Ah? y el área es igual a 0.017 milímetros al cuadrado. Milímetros al cuadrado. Ok, esta habrá que ponerla en metros, ¿no? Al cuadrado. ¿Qué más? Tenemos datos de resistividad, me parece, y de número de portadores libres por unidad de volumen, ¿no? Sí, la resistividad es de 100 por 10 a la menos 8. Que es igual que en el ejercicio anterior, porque es el mismo alambre. Unidades ohms metro. Y el número de portadores libres es 4.8 por 10 a la 24. ¿No? Unidades 1 entre centímetro cúbico, que esta también la trabajamos en el ejercicio anterior. Esta la conversión era a 30, ¿no? El área, ¿cómo quedaría? Bueno, ahorita me dan el dato de la conversión. ¿Qué vamos a calcular? El valor de la resistencia de los alambres de Nicromer. Entonces sería inciso A, R, vamos a ponerle N1 y RN2. El inciso B, El valor de las corrientes, I1, I2, I3 e I4. corrientes. Ajá. En C, La magnitud del vector densidad de corriente en el alambre de Nicromel de 85 centímetros de longitud, alambre 1. N1. ¿Nos dan alguna longitud? De 85 centímetros. Ah, gracias, sí, me acabas de decir. LN1, o no voy a dejar L1, 85 centímetros. Ok. Inciso D, creo que son 5 incisos o 4, no me acuerdo. 5. 5. En el El, D, el módulo del vector, velocidad de arrastre o de deriva de los electrones en el alambre, alambre 2, que su longitud es 54.4 centímetros. ok. Y por último, La energía transformada en calor en 5 minutos en el resistor 4. esta. Ok, es lo que tenemos que calcular. Bueno, vamos a poner, ok. Antes de empezar a hacer algo, ¿qué tendría yo que hacer primero? Vean ahí, ¿puedo trabajar el circuito directamente o tendría que hacerle algún cambio a ese circuito? Hacer una reducción entre los resistores 3 y 4. Ah, Ajá. no. Sí, justo. Tendríamos que ahí a reducir. Están en paralelo. La corriente, fíjense bien, este es interesante porque están en paralelo. ¿Qué es igual cuando están en paralelo los elementos? La diferencia de potencial. La diferencia potencial, ok. Pero además, la resistencia es la misma. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? Porque el voltaje es el mismo, si la resistencia es la misma, ¿la corriente cómo va a ser? También va a ser la misma. También va a ser, va a ser igual. Ok. Bueno, vamos a ir primero con me estoy adelantando. Vamos con el inciso A primero. En el inciso A necesitamos las resistencias de Nicromer.
¿Cómo obtengo las resistencias? ¿Con qué expresión? Resistividad por longitud entre área. El área pues es la misma. Ah, bueno, la densidad de hecho es la igual porque es la misma, el mismo alambre, el mismo material. Vamos a dejarlo así. Ujú. Y pues lo mismo para el 2. Entonces hay que calcular esto. Ah, necesitamos el área en metros cuadrados. ¿Cómo quedaría para metros cuadrados? 1.7 por 10 a la menos 8. Gracias. Entonces ya está. Ujú. Vamos a sustituir. Para el 1 es de 85 centímetros. ¿Cuánto les da esta? Se la voy a poner abajo. Ya A mí hacemos me lo dio mismo. 50 ohms. Gracias. Ya hacemos lo mismo para el 2. ¿Cuánto les da esta? 32 ohms. Ahí están ya nuestras resistencias de los alambres. Ujú. Bueno, ahora sí, para el inciso B, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo obtener las corrientes en ese circuito? Estará un poquito complicado. Nos conviene aquí reducir. ¿Qué reducimos? ¿Qué puedo yo reducir ahí? Vamos a necesitar sistema de ecuaciones. Podemos trabajarlo con 4 resistencias o podemos trabajarlo con 3 resistencias. Pero si trabajamos 4 resistencias necesitamos 4 ecuaciones, ¿cierto? Sí, Entonces mejor con 3. Para eso nos conviene reducir el que está en paralelo. Ujú. Entonces, vamos a ver cómo quedaría nuestra reducción. Nos quedaría así, ¿cierto? Aquí sí vamos a colocar ya nuestras marcas de polaridad para poder obtener nuestras ecuaciones de mallas y de nodos. Ustedes me van a decir, ah, bueno, le voy a poner yo, este es Rn1. Y acá este es Rn2. En el alambre de nicromel 1, marca de polaridad, derecha o izquierda.
Derecha. Derecha. Recuerden, ¿cómo asignamos las marcas de polaridad? Por donde entra la corriente, ¿no? Ujú. Por la terminal que entra la corriente, ¿qué? ¿Qué terminal va a ser? Positiva. La positiva. Entonces, ¿es derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda. Para R1, Izquierda. izquierda también. Para R2, Izquierda. R2, izquierda, Sí. Derecha. derecha, ¿no? Derecha. La corriente va para el otro lado. RN2, Derecha. derecha. Y aquí me falta, no le puse, esta va a ser mi resistor 3,4. Mi corriente 3,4. Para el R34, Arriba. arriba o Arriba. ok, arriba. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí nuestras marcas de polaridad. Vamos a poner nuestra malla 1 y nuestra malla 2. Ok. Bueno, voy a tener un... ¿Cómo quedan las ecuaciones? Yo escribí las mías. No sé si estoy Ah, bien. Pues bueno, si un compañero ¿en me puede nodo? confirmar. Ah, ok. En nodo, sí, Ajá. lo hice en el nodo C. Y la intensidad 1 más intensidad 2 menos la intensidad 3, 4. Recuerden, si la corriente entra al nodo, se suma o le asignamos un signo positivo. Y si sale, Negativo. negativo. Entonces esta es negativa. Ujú. Sí. Ok. La segunda ecuación es Dame, 200, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Para la malla, o sea, ya directa la ecuación. Ujú. Ahora sí. 201 Ah, perdón, 200, ¿verdad? sí, más 403, 4. Igual a 6. Ujú. ¿A los demás les dio lo mismo? Sí. Ok. Y en la malla 3, sí, malla 13, malla 2, Eso es todo. sí. 100 Ajá. y 2 2, ok. más 403, 4. Igual a 15. Ahí le puse además uno arriba, estos 2. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestras 3 ecuaciones. ¿Cuáles son los valores de las corrientes? Y aquí vamos a sacar I3, I3 es igual a I4 y esto va a ser igual a I3, 4 entre 2. Porque son del mismo valor, solo por eso, ¿eh? Entonces, ahorita si ya resuelven el sistema, me dicen cuánto les da. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Yo, profesora. Dime. Bueno, tuve problemas al plantear mis ecuaciones porque no sabía cómo considerar el alambre de micromel. Ah, es como una resistencia. Ujú. Ah, ok, ok. Sí, es como otra resistencia. Ujú. Ok, gracias. Sí, de nada. Por eso en el I1, bueno, aquí a ver. Sí, en I1, por ejemplo, para la primera malla, tienes 201. RN1 es de 50 y tu R1 es de 150. Entonces, como están en serie aquí, se suman y tenemos la corriente I1.
Y esto me da 201. Ah, esperen, ahí la de las resistencias 3, 4, ahí esperen. No es, la resistencia 3, 4 no es de 400, chicos, esta resistencia. Sería de 200, ¿no? Aquí nada más antes de que sigan resolviendo. En el original sí era de 400 R3 y R4 400, pero aquí es la reducción, este es R3 4. Entonces no es 400 esta, debe de ser de 200. Voy a poner la ecuación completa para que vean. No es dar duda a la hora que vayan a estudiar. Sería B1 nos faltó a lo mejor sacar ahí el equivalente. Ahorita lo ponemos abajo. O bueno, lo voy a poner aquí antes. El equivalente 3, 4 es de ¿cuánto? De 200. Los resistores son del mismo valor. Entonces, ¿cómo nos queda? Pues la mitad, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí me quedaría 201 más 203, 4, ¿cierto? Nada más para aclarar de dónde salió ese de 200. Y bueno, igual para la malla 2, me queda igual de 200. 88 más 32, digo 68 más 32, ¿cuánto me da? 100. 100. Ah, 100, cierto, yo le supongo 200. 100 más, esto se queda igual. Ujú. Estamos aclarando, este valor era de 200, no de 400. Ahora sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Igual por eso no les estaba dando a todos lo mismo. No sé. Quien me había preguntado que tenía duda, ¿se aclaró la duda? Espero que sí. Sí, profesora, gracias. ¿Quién está levantando la mano, perdón? ¿O alguien levantó la mano? Así yo. Ah, dime. Este, yo le había dicho que debíamos de hacer la reducción, pero en ese momento se me trabó. Pero dije que eran paralelos. Al parecer son en serie, ¿no? Por la forma en que hizo la reducción. Ah, no, esta R34 están en paralelo. Pero entonces, ¿por qué lo trabajamos como en serie? No, no lo trabajamos como hacer. Este es para el paralelo de resistores, ¿cierto? Ah, sí. Es que en los resistores es al revés de los capacitores, ¿no? Ajá, más bien. Mm,
Sí, les conviene tener a la mano su cuadrito RCL para que vean ahí los equivalentes. Sí, en capacitores sí, esta forma de expresión es para cuando están en serie, pero en resistores es inversa. Este es para cuando están en paralelo. Si están en serie se suman. Ujú. Ah, ya. Y otra duda. Sí, ya me quedó claro. En el caso de la malla 1 tenemos 2B1. Si yo quiero lo puedo Ah, cambiar el sí, B. perdón. Discúlpenme. No, es que yo Ah, aquí debo de aclarar que esto es BR. Discúlpenme. Si por escribir menos, ya ven cómo es, que es viernes. mm, Esta la voy a poner como, sí, tal vez debería de hacer eso, BR1. Ujú. Para ya, aclarar. gracias. Sí, Y solo era esa duda. le vamos a poner BR34 para que no haya duda. ¿Sí? Igual lo voy a hacer abajo. ¿Dónde está mi ecuación? Aquí. Sí, es que es son resistencias. Ujú. Entonces sería menos BR2 menos BR34. Ahora sí, para que quede claro qué onda. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, de nada. Yo porque a mí sí me quedó claro, ¿verdad? Que era la resistencia. Ok. Ahora sí, ya con eso. No sé si tengan alguna otra duda del sistema de ecuaciones. Ok. Entonces, mientras, ya vuelvo. ¿Cuánto dan nuestras corrientes? Yo tuve en la corriente 1 menos 0.015 amperes. Ah, bueno, 15 miliamperes, ¿no? Ajá, Ah, vamos bueno, a sí. poner igual como menos 15 miliamperes. Ujú. Ok, la 2, 6 Negro. miliamperes. 6 miliamperes. Ahí me dieron 60. Ok, entonces chequen esa, por favor. Es Ah, no, cero sí, sí, son punto cero 60. seis amperes. Ok, 0 punto se lo voy a poner. Ah, ok, si es 0.06, son 60, ¿no? Sí. Ok, vale. La 3.4, Es 0.045 amperes. ok. Y entonces la 3 y la 4 es de cuánto? 22.5. Sí.
Ahí está. Ujú. ¿Preguntas? Bueno, ya resolver el sistema de ecuaciones, bueno, eso lo pueden hacer con la calculadora. Que ahorita que estamos en línea lo podrían hacer hasta en uno, en línea, ¿no? La solución. Ok. ¿No hay preguntas? No, Bueno, No, profesora, todo bien. pues vamos a ver el siguiente inciso que es la densidad de corriente. Voy a poner creo que aquí, porque me va a faltar dos, y lo demás creo que lo voy a trabajar aquí a un lado, porque si no va a quedar mucho de largo. Es decir, mucho de hacia abajo. Entonces vamos a ver el inciso C, la densidad de corriente para N1. ¿Cómo calculamos esta? Bueno, ¿qué es la densidad de corriente? Es la corriente por unidad de área, ¿cierto? Sí, maestra, claro, por supuesto. Tomarse como un sí. Si no, chequenla, ¿no? Por favor. Pueden Sí, sí, sí. checarlo en las notas del tema. Ahí pueden checar. Pero es corriente por unidad de área, ¿ok? Entonces, pues sería, si es para N, para el inductor 1, inductore. Ay, chicos, disculpen. Ya me fui a preparar mi café porque si no, no. Para el conductor 1 que es de 85 centímetros. Aunque aquí, ¿para qué necesitaríamos la longitud? Creo que, no sé. ¿No la necesitamos o sí para este punto? ¿O me está faltando algo ahí? No. Tal vez él era nada más para obtener las resistencias. Ok. Si para obtener la densidad de corriente, si es lo que me piden, ¿cierto? En el inciso. Sí, sí, densidad de corriente. Para la densidad de corriente, pues sí, aquí no usamos en realidad la longitud, es el área. Simplemente es corriente entre área. Vale. Entonces la corriente 1 ya la tenemos. Ah, es negativa, ¿verdad? Ah, pero nos piden el módulo, entonces lo trabajamos como positivo. ¿Y cuánto me da esta densidad? A mí me dieron 888.35, serían kiloamperes entre metro cuadrado. ¿Mm? Ok. Los demás, lo que él diga. Sí. no, Ah, igual no, de era 882. Ah, ok, ahorita lo corrijo. Ok, ahí estamos. Luego, ¿qué nos piden en el siguiente inciso? El vector velocidad. Ujú. De portadores. O de arrastre. O de deriva. Es que se le dice de diferentes formas. ¿Cómo calculamos esto? Que ya lo utilizamos en la clase anterior, ¿no? La expresión. Me voy a ir para acá arriba. ¿Cómo era? Bueno, inciso D. Va a ser igual a ¿qué? Es igual a NEA, ¿no? Bueno, ay Dios mío. Ah, es para el 2, ¿cierto? sí, Esto es igual a que bueno, lo que cambia es la corriente en realidad.
Sería la corriente que tenemos en el, sería I2 por N por E por A. Y como es el módulo, pues trabajamos la corriente positiva. N es 4.8 por 10 a la 30. Como que no me va a salir. Pues más o menos. ¿Cuánto nos da la velocidad de portadores? A mí me dio 4.59. Sí. Por 10 a la menos 6. Micro, ok, por 10 a la menos 6 le vamos a dejar, porque micrometro se ve raro. Bueno, no es incorrecto, pero de hecho hay instrumentos que miden así, se llaman micrómetros. Ok, para el último inciso nos piden la energía para el resistor 4. Sería, pues con la resistencia y la corriente. Aunque sí, me ahorro el voltaje, calcular el voltaje. Corriente 4 por el tiempo. ¿Sí? R4 es de 400. La corriente 4 quedamos que era de 20, bueno, 22, eso sería 0.0225 al cuadrado, por el tiempo que son 5 minutos, ¿cierto? Y ya. Me dio 60.75. Joules. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Por el momento no. Ok. Entonces, vamos ahorita a ver, a continuar con la parte teórica, que sería ver el circuito RC. Bueno, me voy a esperar por si tienen. Ah, no, este es un. Me encontré una receta. Ah, es que estoy en ejercicios, con razón. Sí, ya sé que no entendieron nada, pero es que yo estoy viendo los ejercicios del tema 3 y entonces al darle RC, pues lo que me salió fue un ejercicio. Vamos a ver el RC. Más que lo encuentre. Aquí como que todavía tenemos ahí problemas para obtener las ecuaciones, ¿cierto? Entonces hay que practicar un poquito eso. Les voy a dejar ya una tarea. Ay, güey, chicos, que disculpen, ¿eh? Tengo aquí 3000.
No me van a creer, pero no lo encuentro. O sea, creo que sí necesito, no sé, vacaciones, ¿no? No veo el archivo, o sea, sí estoy grave. Ok. ¿Puedo dejar de compartir? Bueno, no importa, puedo encontrarlo. ¿Se acuerdan que en algún momento les comenté de Serafín? ¿Se acuerdan? Sí. De ahí voy a Sí. descargar porque no encuentro mi archivo. No sé dónde está. Qué horror. Bueno, chicos, no me di cuenta si le puse pausar compartir pantalla, no sé qué estaban viendo. El ejercicio. Ahorita seguimos viendo el ejercicio. Ok, ahí estamos. Bueno. Voy a compartir. ¿No? Para cómo llegamos a Serafín. Por aquí andaba, ¿no? Los circuitos. Acá está. Sí, no lo encontré. No sé dónde está. Qué horror. Bueno. Entonces, aquí tenemos el circuito RC. Es, pues como dice su nombre, una combinación de resistores y capacitores. Para obtener, bueno, para el análisis se trabaja un solo elemento resistivo y uno de capacitor. ¿Sí? Tenemos solo un resistor y un capacitor. Ya en los ejercicios que hagamos puede ser que tengamos varios elementos y entonces lo que hay que hacer es reducir hasta tener un solo elemento de cada tipo, ¿no? Un resistor, un capacitor. Tenemos una fuente que va a alimentar a los elementos que están en serie. Y tenemos aquí dos puntos, ¿no? Podría ser esto hasta un interruptor. Esto es un interruptor, perdón. Es un interruptor que, bueno, vamos a tener la posición A o B. Si está en A, está la fuente alimentando al circuito. Cuando está en B, se desconecta de la fuente y vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, ya tenemos ahí nuestro circuito y tenemos dos momentos. El capacitor es un elemento que no se carga instantáneamente, sino que pasa un cierto tiempo para que tengamos la carga total en el elemento. Entonces el circuito de carga, bueno, alimentamos con la fuente, tenemos ahí nuestro circuito, mis elementos están en serie. Vamos a utilizar las ecuaciones de Maya. Y bueno, primero, el voltaje del resistor más el voltaje del capacitor va a ser igual a ¿qué? Al valor de la fuente, considerando que la fuente es ideal, ¿sí? Yo puedo sustituir aquí para el resistor, bueno, pues por la ecuación de Ohm. Y para BC, bueno, aquí sí ya cambia. Aquí resulta que tanto la diferencia potencial en el capacitor como la corriente en el capacitor dependen del tiempo. Entonces vamos aquí. Para la corriente del resistor y capacitor, bueno, pues como están en serie es la misma, ¿sí? Entonces aquí tenemos primero el planteamiento de que las corrientes son iguales. Y para la corriente en C, ¿cómo obtengo esta corriente? Bueno, pues es la capacitancia, el valor de la capacitancia por la derivada de la diferencia potencial con respecto al tiempo. Sustituyendo esta expresión aquí en la parte de la resistencia, pues tenemos esta. Y vamos a separar nuestros términos. Vamos a dividir entre RC para que este valor me quede como derivada, la diferencial de la diferencia potencial, la redundancia, entre la diferencial de tiempo. Entonces, en este término voy a tener 1 entre RC, que multiplica la diferencia potencial, y pues de igual para la FEM entre RC. Ya que tengo esto, pues bueno, tenemos dos casos. Uno que corresponde a la solución homogénea y la de coeficientes constantes y la solución particular, ¿no? O sea, la homogénea y la particular. Para la solución homogénea igualamos a 0. Y yo lo que quiero es la diferencia potencial en el capacitor.
Entonces, bueno, aquí tenemos esto queda de esta forma. Aquí vean que este pasa para acá. Ujú. Y este pasa para acá. Ok. Primero que hacemos, bueno, porque si no es muy claro, primero este término pasa al otro lado de la igualdad y luego este voltaje pasa dividiendo a este y este pasa multiplicando a este, digamos. Entonces tenemos esta expresión. Y aquí pues ya toca, ¿qué? Pues integrar, ¿no? Ujú. De manera que tenemos el logaritmo de la diferencia potencial, que es para mi solución homogénea, más la constante, que es igual a T entre RC. Esta C1 va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo de K. Y bueno, al sustituir en la expresión, tenemos esto. Ujú. Recuerden, pero yo lo que quiero es el voltaje, la diferencia potencial. Obteniendo el antilogaritmo en ambos casos, me queda esto. Y al final tengo, para la solución homogénea, que la diferencia potencial va a ser igual a KE a la menos T entre RC. Entonces, vean, aquí, y ahí nos quedamos, ¿no? De momento. Para la solución particular, decimos que el voltaje del capacitor es igual a A, que A es una constante. Sustituimos en la expresión, que esta expresión es desde acá, ¿no? Estamos. Perdón, desde acá. Ujú. Entonces tenemos nuestra expresión, bueno, ya integrada. A, que va a ser igual a A. Bueno, aquí en el capacitor, considerando que no tiene carga inicialmente, se conecta a la fuente, ¿no? O se conecta en el circuito. Los capacitores tienen un voltaje máximo que pueden soportar. Pues considerando obviamente que la fuente no va a aplicar un voltaje mucho mayor para que se queme nuestro capacitor. El voltaje total o el máximo que va a tener el capacitor va a ser el voltaje de la FEM, el máximo que puede tener. Es decir, ya cuando termina de cargarse el capacitor, el voltaje debe de ser igual al de la FEM. Bueno, entonces aquí igualamos esta, que va a ser igual, ya dijimos, al voltaje del capacitor, pero además es igual al voltaje de la FEM. ¿Sí? Entonces ya la solución completa es integrando las dos soluciones, tanto la homogénea como la particular. Y pues tenemos esto. Simplemente aquí para la solución de la particular es que el voltaje del capacitor es igual a A, nada más. Tenemos esta expresión. Pero si el voltaje del capacitor es 0, ¿qué pasa con K? Pues la K es igual al menos el valor de la FEM. Entonces, ya al sustituir en la misma expresión, pues tenemos que, esta va a ser al final esta va a ser la FEM, pero con signo negativo. Al final, yo lo que tengo es esta expresión para calcular la diferencia potencial en el capacitor. Y si ven ahí tenemos, bueno, el valor de la FEM, que qué pasa si el tiempo, bueno, vamos a ver ya casos particulares en soluciones. Aquí tengo T entre, bueno, menos T entre RC. ¿Sí? Vamos a tener algo que se conoce como constante de tiempo, tau. Y ahorita vamos a definirla. Si no, pues eso es igual, aquí está. Es igual a R por C, es decir, el valor de la resistencia por la capacitancia. Esto es para un solo elemento. ¿Qué pasa si tuviéramos un circuito con varios elementos? Ah, pues esta R sería resistencia equivalente y esta C sería capacitancia equivalente. Igual, donde tengamos R y C, van a ser valores equivalentes. Y para la corriente, aquí, bueno, ya simplemente se deriva esta, se sustituye y se deriva. Y tenemos que para la corriente, esta es la expresión para calcularla para el capacitor.
Obviamente, si yo ya obtengo el valor de la corriente para un tiempo dado, pues puedo tener pues, como es igual a la de la resistencia, pues tendría también la de la resistencia, ¿sí? ¿Preguntas? Yo tengo una. Sí. Arriba, cuando se hizo tiempo cero, porque fue una Es nada en más para una condición para llegar a esta relación. Ok, gracias. Ok. Cuando no tienes voltaje, es decir, antes de que empiece a cargarse el capacitor, pues tu voltaje es cero, ¿no? La Sí, condición inicial, o sea, empezamos desde cero, pensamos. Pues cuando tu voltaje en el capacitor es cero, pues el voltaje es cero, ¿no? Para un tiempo cero, quiero decir, antes de que se empiece a cargar el capacitor. Entonces, tu condición de cero, tu tiempo va a ser cero, un segundo, un minuto, etcétera, ¿no? Para un tiempo cero, pues se supone que no hay carga en el capacitor. No hay voltaje en el capacitor, ¿sí? sí, gracias. Si no, en un tiempo cero, suponiendo que mi capacitor no tenía carga, pues mi voltaje va a ser cero. Y al evaluar aquí, pues este tiempo cero, pues me queda acá. Y despejando aquí, pues K es igual a menos el valor de la FEM. Pero si para la condición inicial el tiempo es cero, el voltaje sería cero. Sí, Ok. Vamos a la siguiente parte. Bueno, aquí vamos a agregar el de la carga. Este no viene el desarrollo, pero podría yo calcular la carga de esta forma. Aquí vean que estoy sustituyendo con la tau. Puede ir sin la C. Es tau, es R por C, siempre. Y tenemos una expresión más para calcular la carga. Vamos a la segunda parte, la de... bueno, no, me quiero adelantar yo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en unas gráficas. Aquí tenemos una tabla de valores de tiempo para diferentes tiempos en función de tau. ¿Qué pasa con la diferencia potencial en el capacitor? ¿Y qué pasa con la corriente en el capacitor? Es lo que analizamos en el circuito RC. Entonces, bueno, aquí vean, mientras que el tiempo aumenta, pues va aumentando el voltaje de carga en el capacitor hasta que llega a un máximo, ¿sí? Que el máximo es, ahorita lo checo, pero según yo es, no digo, mejor ahorita lo checamos. Entonces, hay un punto, un tiempo en función de tau, donde mi capacitor tiene el voltaje máximo. Que si vemos la gráfica sería como por 5 tau. En 5 tau ya tengo mi voltaje máximo en el capacitor, ¿sí? ¿Qué pasa con la corriente? Bueno, en el caso de la corriente va de un máximo al momento que se conecta el capacitor, va de un valor máximo hasta tener un valor mínimo, ¿sí? En 0, ya en 5 tau también. Esto es considerando que si el tiempo tiende a infinito, ¿qué va a pasar con el voltaje en el capacitor? Pues va a ser igual al valor de la FEM. Y la corriente tiende a 0, ¿sí? ¿Pregunta? Por el momento no. Por el momento no. Ok. Vamos ahora, hay otra parte, así, todavía hay. Para un tiempo cero, fíjense, esto es importante, el capacitor se comporta como un cortocircuito, ya que fluye la corriente máxima, que es este punto. A partir de 5 tau, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Por eso el capacitor tiene el mismo valor de la FEM y ya no circula corriente. Es como si estuviera abierto mi circuito. Viene la segunda parte, la de descarga. En la parte de descarga se desconecta la fuente y entonces queda conectado el resistor con el capacitor. El resistor, o mejor dicho, el capacitor se va a descargar a través del resistor. En este caso es un resistor, ya en la práctica podría ser un foco, etcétera, ¿no? Un motor, etcétera. Entonces, bueno,
Cualquier elemento que va a consumir energía. Ok. Para esta parte, el momento inicial en la descarga, el voltaje del capacitor, pues es el voltaje inicial en esta parte. Pero entonces, el voltaje, si ya se acabó de cargar mi capacitor y yo lo desconecto, ¿qué voltaje tendría en este momento en mi capacitor? Para empezar, no es 0 el voltaje en el capacitor. Se conectó primero a la fuente, se desconecta de la fuente y en este momento, ¿qué voltaje tendría el capacitor? ¿El de la fuente? El de la FEM, ¿no? El máximo. Ok. Y a este le vamos a llamar B0, que para esta parte de descarga sería mi voltaje inicial. Pero bueno, sería el máximo que tuvimos de la carga. Y bueno, igual hacemos nuestra ecuación de Mayer. Para este caso, el voltaje de R menos BC es igual a 0. Por lo tanto, los voltajes, ¿cómo son? Son iguales, ¿no? Porque aquí están conectados en paralelo. Aquí el capacitor, recordemos que es un elemento que almacena energía. Es como si fuera... No es que sea una fuente, sino que esta energía almacenada en el capacitor se consume a través del resistor. Entonces, estos están en paralelo, el voltaje es el mismo. La corriente, ¿cómo va a ser? Pues igual, pero con signo contrario. ¿Sí? Y bueno, aquí planteamos las expresiones para el resistor, la corriente en el capacitor. Y planteamos nuestra ecuación. Para el capacitor, perdón, para el resistor, para que me quede aquí la diferencia potencial, que es lo que hicimos en la parte anterior. Me voy a regresar tantito. R por I queda sustituido por C, por diferencial de V entre diferencial de tiempo. Esto es la corriente. Por R. Y bueno, se divide entre RC también. Me queda esta expresión. Y tenemos aquí la solución de la ecuación de esta. Me queda como esto. Igual la homogénea y la particular. La particular es cuando evaluamos el tiempo para un valor inicial 0. Entonces, K es igual a B0. Entonces, aquí sustituimos esta K por el B0. ¿El B0 cuál era? ¿El voltaje inicial, el máximo? Exacto, el voltaje inicial después de la carga, ¿ok? Que seguramente es el máximo. Y bueno, tenemos entonces para la parte de la descarga, la expresión para la diferencia potencial en el capacitor y para la corriente en el capacitor. Entonces vean que no es lo mismo las expresiones para la carga y descarga, ¿no? Y igual tenemos aquí una tabla con los datos del tiempo, el voltaje y la corriente. Y vean, aquí pues son invertidas las gráficas con respecto a la carga. En la descarga en el capacitor pues tenemos un voltaje máximo y a partir de ese pues llega a un valor de 0. Y en la corriente partimos de un valor negativo hasta 0. Dime, Andrea. Una duda, del Serafín donde descargó, bueno, perdón, donde está viendo este PDF, ¿cuál era el nombre? Así ¿El de ahorita lo pongo. RC? Sí, ahorita les pongo cuál era el circuito, pero Ah, ok, ya gracias. estamos por terminar esto. Pues ya es esto. Al final de la descarga no hay voltaje ni corriente en el capacitor. Y ahorita les digo de dónde sale. Porque además este es uno, pero hay más recursos ahí que pueden ustedes utilizar. Hay, por ejemplo, también está el que les compartí de las leyes de Kirchhoff. También está en Serafín. Ah, ok, gracias, Pero hay maestra. muchos otros, de otros profesores. Entonces, me voy a Serafín. Entonces, bueno, de aquí antes de terminar esto, no sé si tengan alguna pregunta específica. Mucho es desarrollo matemático, ¿no?
realmente para llegar a las expresiones. ¿Alguna pregunta? En el momento no. No, maestra. Ok. Entonces, bueno, voy a ir les decía yo, es mucho de cuestión matemática, ¿no? Para llegar a las expresiones que queremos. Lo que queremos son las expresiones de voltaje, corriente en la carga y descarga. Y en la primera también incluimos la de la carga. Sí la podemos utilizar. Claro que a partir de ya tener la corriente en un elemento, podemos obtener la carga. Bueno, entonces aquí era en Serafín. Se van a la división de ciencias básicas. A la página de la división de ciencias básicas y bajan. Y aquí aparece Serafín. ¿Sí? Centro de Recursos de Aprendizaje para las Ciencias Básicas. Damos clic y los va a mandar acá. Y aquí ya ustedes buscan de qué materia quieren. Hay muchos recursos aquí. Y pues aquí era el de, bueno, el de electricidad específicamente. Que es clave, esta clave 1414. Y si le dan buscar les aparecen varios temas. Y aquí no sé qué sea. Mira, el cuaderno de ejercicios. Este es para el tema 6. Este es del tema, inducción, no, este es inducción electromagnética, creo que es tema 5. Este es tema 3, pero aquí viene, el 5 marca el número de circuitos que hay, ¿sí? Entonces, bueno, aquí pueden consultar varios materiales de lo mismo, pero de diferente forma, son de lo mismo. Y esto es de magnetostática, y vienen aquí apuntes, miren, entonces, todo esto les puede servir. A magnetostática, este es tema 4, creo. Este sería para el siguiente tema, vean. Aquí este es material que proporcionaron los profesores, bueno, proporcionamos los profesores. Este es del profesor Fernando Vega, tiene buenos materiales, más que los tiene como presentación. Y hay de otros profesores, pero el profesor Vega sí contribuyó con varios documentos. ¿Sí? ¿Ya quedó ahí de dónde salió? Sí, maestra, gracias. Yo lo voy a descargar porque lo perdí. ¿Quién sabe dónde lo guardé? No lo encontré. Ok. Preguntas hasta aquí. No, maestra. ¿No? Ok. ¿Qué hora es? Son 10:18. Estoy bien si nos da tiempo para hacer un ejemplo. ¿Cómo ven? ¿Nos dará tiempo? Como usted guste. Chicos, van a decir, no, maestra, no nos da tiempo. Vamos a hacer, sí, vamos a plantear un ejercicio. Bueno, ahí ustedes siguen viendo, ¿qué están viendo? La página No. de... ¿No? Ok. Ahorita les pongo el ejercicio. Grupo 19, 25 de... Híjole, ya se nos fue el mes, oigan. Este está muy chucho, este ejercicio. Bueno, no importa, ahí está. Ahorita les pongo el diagrama. Falta el diagrama. Ay, creo que los datos, no sé si están ahí los datos. El diagrama dentro del, me lo copio afuera. Ahí está nuestro diagrama. ¿Cómo lo ven? Está bonito, ¿no? Sí. Ok. Fíjense bien, tenemos aquí nuestro circuito. Ah, bueno, y aquí la nota.
Cuando hay varios resistores y capacitores se debe hacer la reducción a un capacitor y un resistor, ¿sí? Y bueno, lo primero que hay que hacer pues es reducir a un solo resistor y un solo capacitor. Vean que tenemos una fuente real. Entonces, en este caso, sí se considera la resistencia interna en la reducción, ¿eh? Entonces, vamos a ver para el inciso A. Lo primerito, pues es la reducción. Bien, el valor de la resistencia, ¿qué? El valor de R1, si se sabe que la resistencia total equivalente. Ah, bueno, aquí es a la inversa, ¿no? Hay que calcular, tenemos el equivalente, hay que calcular R1. Ya ven cómo nos gusta complicar la vida. Pues aquí vamos a ver. Espera. Se ve muy delgada la letra, a ver si no me queda feo esto. R1. Bueno, R equivalente es igual a ¿qué? Entonces hay que partir de este equivalente. ¿Cómo obtenemos el equivalente? El equivalente es igual a ¿qué? ¿Cómo están R interna 1, R3 y R12? R12 está en paralelo, ¿no, maestra? Ajá. Pero si yo lo trabajo como si fuera una solita, ¿cómo quedaría? Sería R1. Ah, voy a poner marcas de polaridad. Bueno, no, aquí se suma todo. R1 más R3 más R12. Así quedaría. Claro, hay que obtener de aquí, ¿qué nos toca hacer? Despejar R12, ¿no? Oigan, pero R1, a ver, déjenme ver, porque pues R1 es dato, ¿no? Déjenme revisar, porque está como que, ¿qué onda aquí? Yo ahí veo un R1 de 300. Está loco este ejercicio. Nos están dando en los datos R1. Bueno. ¿O será R2? Profesora, Sí. Si leo el ejercicio, ¿cómo sé que debo de hacer la reducción a un solo elemento? ¿Cómo identifico? No entiendo tu pregunta. ¿Cómo identificas qué? Por ejemplo, ahorita vamos a aplicar lo que acabamos de ver en teoría, ¿no? Ajá. De reducir todo a un solo elemento. Pero ¿y yo cómo puedo identificarlo leyendo el ejercicio? No, no lo identificas. Tú lo identificas viendo el circuito. Ahí que dice en la nota. Nota importante. Ah, sí, ya vi que se debe de reducir, Sí. pero digamos en ejercicios de colegiados, No, no te van a decir, o ¿nos van sea, a poner esa nota? no, obvio, no. Tú lo tienes que saber. Aquí, chicos, esta dice R1, pero yo creo que es R2 porque la que me piden es R1. Ujú. Ok, nada más para que quede ahí que es R1. No, no te van a decir nunca, ay, tienes que reducir a un elemento. No, se entiende, porque lo dijimos ahorita que vimos las expresiones para el circuito RC, lo dijimos. Y aquí yo lo estoy poniendo. Esta nota no es parte del ejercicio, yo la agregué. No es parte del ejercicio. Y de hecho aquí vean, nada más estamos dos. Este circuito, bueno, no me acuerdo el original cómo es, porque esto es de un colegiado. No sé si solo eran 2 incisos o yo solo lo estoy usando para hacer la reducción de dos incisos, porque los colegiados generalmente son de 4 incisos, 2 ejercicios, 2 incisos. Entonces no me acuerdo cuál es el original, pero la nota yo creo que yo la agregué, no te la van a poner en un colegiado. Entonces más bien tú tienes que saber que tienes que, para aplicar las expresiones de RC, del circuito RC, solo puedes trabajar, ¿qué? Con un elemento. Y de hecho en las notas, ahí decía, déjenme ver en qué parte, porque ya no me acuerdo. Ahí está.
Aquí. Déjenme ver dónde estamos. Aquí. Hasta arriba dice. Según yo, sí lo noté. Ve, aquí dice. Entonces, esto ya lo tienes tú que saber. Ujú. Y yo sí hice énfasis en que se tiene que trabajar con un solo elemento y que cuando trabajemos es donde encontremos R o C, esas R, si tenemos más de un elemento, va a ser resistencia equivalente y capacitancia equivalente. ¿Ok? Entonces, no crean, no esperen que les van a decir, ah, tú tienes que reducir un elemento. No. Yo ya sé que tengo que trabajar con un solo elemento. Y ese elemento va a ser siempre el equivalente. ¿Sí? Estaría bonito, ¿no? Que nos dijeran ahí, acuérdate tal. A lo mejor yo sí se los digo, pero no va a venir en el examen como tal. No se hagan ilusiones. Es que creo que no voy a entender, sí, sí vi la nota, pero ¿cómo yo sé que debo de hacer un RC? Ay, ajá, ajá. O Tienes, sea, porque hay porque un, tienes elementos resistivos y capacitivos. Por eso es un RC. ya, sí, esa era mi Ah, duda, entonces te contesto otra cosa. Bueno, igual ya un quedó poco. claro. Igual ya quedó claro. Ah, claro. No, pues sí. Hemos trabajado nosotros o circuitos resistivos o circuitos capacitivos, pero por separado, no conjuntamente. Y de hecho, esto es un análisis muy específico, RC, porque en otras asignaturas más avanzadas no se trabajan con la resistencia o con la capacitancia o con la inductancia, se trabajan con impedancias, donde yo ya estoy considerando un circuito con diferentes elementos, resistores, capacitores e inductores. Pero yo ya trabajo con impedancias, pero eso es otra historia. Este RC es muy específico. Yo no sumo capacitancias ni resistencias. Las trabajo como, vaya, tendré al final un elemento resistivo, un elemento capacitivo, pero no sumo todo. Y si yo ¿cómo voy a hacer que es cómo voy a saber que es un RC? Pues porque tiene capacitores y resistores el circuito. ¿Sí esa era la pregunta? Sí, principalmente sí, eso era. ¿Y qué más? ¿Algo más? No, ya, gracias. Ok, después del megachoro que me aventé, ¡ay! Bueno, igual ya queda claro que es una reducción. Tenemos aquí entonces esta, y yo ya que tengo aquí el equivalente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llegar al resistor 1. ¿Qué hago? Despejar R12. Despejar R12. Y esto me va a quedar como, pues, mi resistencia equivalente. Ah, bueno, podemos dejar esto como negativo. No, resistencia equivalente menos R1 menos R3. ¿Sí? Esto ya lo puedo yo sustituir. ¿Cómo me quedaría? R12 va a ser igual a que el equivalente es 252. R1 es de 2 y R3 es de 100. ¿Cuánto me da esto? 150. 150 ohms. Va. Ahora, ¿cómo obtengo R1? Esta forma me conviene trabajar. Lo voy a poner completo, pero ya ustedes deberían de poder manejarlo de esta forma. Maestra, pero si sabemos que R2 es 300, entonces tiene que ser también igual R1 300, ¿no? Porque cuando... Si, Porque están en paralelo, no, porque están en ajá, paralelo, ¿no? ajá, pues nada más sería la mitad, Sí, como nos ha dicho. exactamente. Podríamos hacerlo así por análisis o directamente más trabajo, ¿no? Aquí podemos poner la nota como. Claro, esto me simplifica la vida, ya no hago más. Como R1 y R2 están en paralelo. Para que me dé 150, pues sí tendrían que ser igual de 300, ¿no?
Ahora, si lo queremos justificar, tendríamos que hacer el desarrollo de cómo llegamos a eso. ¿Sí? Sería R1 entre R2. Hay diferentes formas. Pero bueno, quedaría. Yo, acuérdense que hago esto. Y sí, claro, si una es de 300, sería. ¿Sí? Y aquí pues podría yo hacer esto, que es más práctico, ¿eh? Pero es igual. Fíjense, ¿puedo hacer esto o puedo hacer esto? Y esto me quedaría R1, si despejo me quedaría R1 es igual a ¿qué? Ah, creo que estoy, bueno, me voy a regresar porque si es como es viernes, esto es igual a ¿qué? R1, 2. Ah, bueno, esto es R1, 2. No sé si se saben ya esta forma, porque la podría poner directa, ¿eh? Es decir, R1, 2 la puedo poner así. En esta expresión, ay Dios. Bueno, esta expresión la puedo sustituir así directamente. Entonces, 1 entre R1 es igual. Esta es una forma. La otra es con la que estamos trabajando a la izquierda, que está como más fácil tal vez. Entonces me quedaría 300 R1 menos 150 R1 es igual a 300. ¿Y esto cuánto me da? Si no, está bien mi despeje. A ver, chequen. Me parece que sí, maestra. Sí. Es que es viernes, oiga. Quedaría 150 entre ¿qué? Sería 150 R1 es igual a 150 por 300, 45,000. Creo que nos quedamos con lo de naranja, ¿no? Ya no hacemos tanto. Fíjense, aquí es importante, esto es importante, que si yo ya identifico desde acá que si están en paralelo y el equivalente me da de 150, pero este es de 300, pues R1 tiene que ser de 300, no hay de otra. ¿Con cuál se quedan? Bueno, aquí todavía hay que sustituir. Creo que está más fácil en la derecha, ¿no? Trabajar con esto. Digo, mi otra derecha, el de la izquierda, ¿cierto? Sí. Tendríamos que llegar a lo mismo, ¿no? Es que este ya nada más visualmente como que cansa, pero tendríamos que llegar a lo mismo. De hecho, en un ejercicio trabajamos esta forma para llegar a un valor. Ah, bueno, aquí me faltó, perdón, me comí aquí un dato. Lo voy a reescribir. No estoy escribiendo súper chueco hoy. Quedaría. Ah, bueno, y ese 150 es
es que aquí estoy haciendo, bueno, no importa. R1 quedaría 300 R2, perdón, R1. Aquí lo que pasa es que como yo estoy sustituyendo, es más fácil. Lo más correcto sería despejar primero y luego sustituir los valores. Ujú. Bueno, ya lo dije aquí así. Y esto quedaría... algo que me piden, ¿verdad? Bueno, este es de 300. O esta forma. Que claro, decía yo, si tú tienes claro que están en paralelo y si R2 es de 300 y el equivalente me da la mitad, significa que la otra también es de 300. El mismo valor, digamos. ¿Preguntas? No. ¿No? Ok. En un examen, bueno, a mí me conviene trabajar obviamente esta. Si yo ya sé eso, pues no hago todo esto. Toda esta parte me la ahorro. Ujú. Tomarse como un sí, claro. Y para el inciso B, nos piden que el voltaje en el capacitor 1 para un tiempo igual a tau. Entonces hay que calcular tau. ¿Cómo calculamos tau? Ya me queda siempre horrible esa tau. Es bueno, la podemos hacer así también. ¿Cómo me queda? Resistencia. Ah, Sería, bueno, aquí, como yo tengo más de un elemento, esto tendría que ser resistencia equivalente y capacitancia equivalente. No tengo la capacitancia equivalente, ¿cierto? Hay que calcularla. De hecho, aquí está. Aquí está. Entonces, sería el paralelo de C2, C3. Voy a empezar mejor por el equivalente. C2, 3 es igual a qué. Aquí vean, inversa es la forma de calcularlo, ¿eh? Sería 470. Si lo checan, por favor. Sí, maestra. Microfarads. Y bueno, ya el equivalente sería C1, C2, 3 entre... pues son del mismo valor, ¿ya vieron? Entonces la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 235. 235 microfarads. Y ahora sí, tau es igual a la resistencia equivalente, que es 252 por... ¿Cuánto les da tau? A mí me dio 0.0
59. Ah, bueno, 59.2 ya para las 4 cifras. Ok, y si lo pusiéramos en milisegundos, 59.22 milisegundos. vamos a dejarlo así. Bueno, las dos opciones, ¿sí? Ahí está. Ok, ya tengo la tau. Ahora, ¿cómo llego al voltaje del capacitor 1? VDE. Puedo con tau y la capacitancia equivalente calcular la capacidad. Ah, bueno, voy a poner mi circuito equivalente. ¿Cómo quedaría al final mi circuito? Lo voy a poner sin el interruptor ya directo. Me quedaría así, ¿no? Esta es la FEM, esta es resistencia equivalente y capacitancia equivalente. Entonces, pues yo aquí puedo calcular la corriente en el capacitor. Tengo la corriente en el capacitor, pues puedo calcular el voltaje en el capacitor. No, ¿verdad? Este no lo puedo calcular directo. ¿Por qué? En C1. Las ecuaciones que obtuvimos para RC son para considerando un solo elemento, es decir, el valor equivalente. Entonces, ¿aquí qué me conviene calcular? Me convendría calcular la corriente. O como ven. O podría calcular también, bueno, es que puedo hacer varias cosas. Puedo calcular el voltaje del capacitor, pero sería el equivalente, ¿sí? Con eso puedo calcular la carga del equivalente. Y con eso, pues como todo está en serie, el equivalente y C1 y C2, 3 están en serie, pues la carga sería la misma, ¿sí? Pero hay una forma más directa. En vez de primero calcular el voltaje, tenemos una expresión para calcular la carga. Esa no se usa mucho, digo en general, pero es ¿cómo la utilizamos? Bueno, no voy a calcular el voltaje, voy a calcular directo la carga en el capacitor. Esto siempre está en función del tiempo, ¿sí? Y entonces es la capacitancia equivalente por la FEM por 1 menos E a la menos T entre RC, que es tau. Y directamente ya tengo la carga del equivalente y de C1 y de 2, 3. Entonces vamos a trabajar con este que es más directo. Ya que tengo esta, vamos a utilizar esta relación. Esta sí la hemos trabajado en los circuitos de capacitores. Y es Q, bueno, no, es C es igual a Q entre B. Con esta vamos a obtener el voltaje del capacitor. Es del 1, ¿verdad? El que me pide. Ok. ¿Preguntas? No. Bueno, entonces, podríamos calcular también que, bueno, es que se puede calcular el voltaje, la corriente, pero creo que esta es más directa para calcular el voltaje en C. Recuerden, las ecuaciones que tenemos para RC son para los equivalentes y aquí me piden el de 1. Por eso no usamos la del voltaje para 1, porque esas son para el equivalente nada más. Entonces vamos a sustituir aquí en nuestra carga, que esto es igual a ¿qué? El valor de la FEM, ¿de cuánto es? No está el dato, ¿verdad? No lo veo. Déjame ver de cuánto es el valor de la FEM. Ah, claro. Es que no tengo el valor de la FEM. No, sí debería. No viene el dato, ¿verdad? No lo veo. ¿Alguien lo ve en el ejercicio? ¿Soy yo o no lo... ¿Está o no está? Según yo tampoco está. Ah, sí. Es que viene como el interruptor, miren.
aquí. O sea, cuando está cerrado, se supone que tenemos ahí 120 volts. Ese sería el voltaje. Yo creo que aquí esto debería de ser FEM. Así, tal cual, pero no estoy segura. Es que igual no encontraron la letra E. No ¿no? estoy segura porque además es una fuente, bueno, pero como la resistencia ya la mandamos al equivalente, sí, pienso que esto es la FEM. Ok, que esa es la E. Entonces esta sería 120 por 1 menos E a la menos T. Ah, nos dice que T es para un tiempo igual a tau, ¿cierto? Sí. Entonces esto es 1. ¿Cuánto me da esta carga? Si alguien la tiene, dígame. ¿Sí? ¿Alguien ya lo tiene? ¿Nada? ¿Siguen ahí o ya se fueron? Sí, aquí estamos, aquí estamos. A mí me dio 0.01782. 17.82 microcoulombs. Ok, esto sería en coulombs. Y en microcoulombs sería 17.82. Sí. Pero no son Más bien mili, ¿no? pero no son Son mili, sí, Ajá. sí, perdón. milicoulombs. Ok. Sí, cualquiera que trabajemos, ¿vale? Entonces ya como las cargas, perdón, como los capacitores, el equivalente está formado por C1 y C2, 3 que están en serie, pues la carga es la misma. Entonces ya teniendo la carga, ahora sí, trabajamos con esta relación. Y dale con la carga. Bueno, es que quedaría carga, pero sería C es igual a Q entre B. Y entonces, para la carga, sería, perdón, para la diferencia potencial de 1 va a ser igual a ¿qué? A la carga de 1 entre C1. Y ya, vean, está muy fácil, así, más directo. Esto va a ser igual a ¿qué? A C1 era de ¿cuánto? Ay, no me acuerdo. 470, ¿no? Entonces el voltaje de 1, ¿cuánto es? A mí me dio 37.9148. Ahí está nuestro voltaje. ¿Preguntas? Por mi parte, ¿no? Si ven, mucho de lo que ya hemos trabajado con resistores y capacitores, pues lo estamos aplicando aquí, ¿no?
La diferencia es que hay que identificar para el circuito las expresiones, ¿no?, específicas. Para el circuito son esta. Bueno, lo que es tau. Lo demás es ya lo que hemos estado trabajando, resistores y capacitores. ¿Sí? Hay obviamente diferentes ejercicios donde se pueden calcular, o se pueden aplicar las demás expresiones. Este es para carga. Esta es la expresión para carga del capacitor. Puede ser que nos pregunten en la descarga o en ambos, ¿no? Carga y descarga. ¿No hay preguntas? Ah, pero no, que me está poniendo el buen chat. El -1 del exponencial. Ah, ok. Es que ahí nos dicen que tau es igual o que el tiempo es igual a tau. Ay, espérame tantito. Aquí viene la condición. Nos dicen para un tiempo t igual a tau. Entonces aquí, pues como tú tienes esto, si tau es igual a RC, perdón, el tiempo es que esto es igual a tau, t entre RC, ¿cuánto te da? Pues 1, ¿no? O lo voy a poner así. Tau es RC. ¿Sí? Entonces t entre tau, ¿cuánto te da? Para este caso, solo para este caso. ¿Sí? Que me están preguntando en el chat. Ok, entonces ya eso es todo. Si no hay más preguntas,